Bueno, los resultados de estas dos encuestas, ADIMARC y CEP, dados a conocer este miércoles, coinciden en la baja en el respaldo ciudadano a la gestión de la presidenta Michelle Bachelet. Queremos analizar estos datos, entenderlos. Para eso vamos a conversar con el analista político Juan Carvajal y también con el presidente del Instituto Libertad, Roberto Sandona. Los dos bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Juan, quería partir por usted. Porque, bueno, usted participó activamente de lo que fue el primer gobierno de la presidenta Bachelet, tiene una cercanía bastante grande con ella, conoce los mecanismos, conoce los códigos. ¿Cómo recibe estos números y a qué los atribuye? Bueno, yo creo que no cabe duda que este es un mal resultado para el gobierno. Es una encuesta que refleja que hay cosas que se han querido hacer y que no han sido debidamente correspondidas o entendidas por la ciudadanía, o asimiladas por la ciudadanía. Pero quiero decir que aquí también hay un problema de contexto que es básico. Este es un año que ha sido golpeado por una situación económica que, aunque venía en desarrollo ya desde el gobierno anterior, sin duda está golpeando los bolsillos de manera importante. Y además, porque indudablemente el anuncio de reformas estructurales genera inquietud, genera intranquilidad, genera natural impaciencia o dudas en la gente, y eso se expresa, a mi juicio, en lo que hoy día tenemos como resultado. Ahora, de paso, ¿cómo se sale de esto? Porque lo escuchábamos, el vocero de gobierno dice todavía los resultados de estas reformas no llegan a la gente, pero es que tampoco van a llegar durante el gobierno de la actual presidenta porque son reformas que son muy a largo plazo. Entonces, ¿qué se hace como gobierno, como estrategia? Usted era uno de los estrategas del segundo piso de la presidenta Bachelet para salir de una situación como esta. Primero, digamos que las encuestas siempre reflejan un momento de la opinión pública y por lo tanto este momento podría ser perfectamente superado. Quiero recordar que en el gobierno anterior hubo un momento que la presidenta tuvo un apoyo del 39% y llegó a terminar el gobierno con 83%. Por lo tanto, aquí esto depende de los diseños estratégicos. Es indudable que en el caso de la reforma se echó de menos un diseño estratégico previo que explicara los ejes principales de la reforma, porque quiero agregar algo. Se habla mucho de que hay que explicar la reforma, pero las reformas no se explican ni se entienden por la opinión pública. Lo cierto es que generalmente uno sabe algunos ejes principales que dan confianza y uno entrega esa confianza a la ciudadanía. Es muy difícil explicar por los medios de comunicación, además, una reforma que es muy compleja. Nadie se enteró cómo fue la reforma procesal penal en la especificidad, pero sí hacia dónde apuntaba y que era una modernización. De manera que eso es lo que está pendiente. Eso es lo que todavía creo que tiene pendiente la actual administración, de explicar mucho mejor cuáles son los ejes y de producir esa sintonía que se requiere con la ciudadanía. Bueno, vamos a seguir analizando el tema, sobre todo de las reformas, si eran esas reformas las que la gente quería, si votaron por la presidenta por las reformas. Pero, Roberto, ¿cómo se aplican también estos números para la oposición, para el gobierno, cuando no hay oposición? O sea, la nueva mayoría está viendo caer sus números sin tener una oposición, porque, digamos, la alianza no existe prácticamente. Yo creo que efectivamente hay un déficit grande en la alianza, creo que está bastante desarticulada, espero que se empiece a articular. Esto no es tan extraño si uno mira la historia para atrás. Cuando ganó Sebastián Piñera, la Concertación también quedó muy a mal traer y estuvo mucho tiempo, y yo diría más de un año, tratando de rearticularse. Y acuérdense lo que estaba pasando después de 20 años de la Concertación. En la misma campaña de las primarias estaban mostrando los candidatos y había una discusión atrás entre los propios presidentes de los partidos. Había un desorden enorme, grande, y salió Piñera y se desbandaron todos. Y esto es todo un proceso histórico y razonable. Ahora, hay que estudiar, hay que pensar, hay que buscar a los líderes y en definitiva hay que planificar bien. ¿Y comparte entonces el diagnóstico que hace Juan respecto a las causas de estos números? Yo creo que es más profundo el tema. Yo creo que en el gobierno pasado hubo una crítica que la hizo mi propio hermano, que dijo que al gobierno le faltaba calle. Y caló muy hondo, porque era real lo que estaba diciendo. Yo ahora me gustaría decir una cosa distinta. Yo creo que este gobierno se equivocó de calle y no entendió el mensaje de la sociedad. La sociedad no estaba pidiendo más Estado, no está pidiendo que le restrinjan y que haya más educación pública. Le está pidiendo, señores, nosotros queremos seguir progresando. Queremos que las ISAPRES sean más baratas. Queremos que las pensiones sean más altas, pero eso no quiere decir que cambiemos todo.
¿Por qué? Porque lo que está haciendo, y además con proyectos muy mal estudiados, en la parte económica no es un baladí, no es que no le dijeran al ministro Arenas, no hubo un solo especialista de izquierda, de derecha, de centro, que no le dijera va a parar el crecimiento, va a haber un trancazo en el país enorme. Lo que usted está haciendo va en contra de toda la doctrina. ¿Y qué está pasando? Estamos viendo los resultados en 4 meses y todavía que todos los impuestos no parten. Cuando la gente se dé cuenta lo que le significa todo esto, usted va a ver la aprobación cómo va a ser mucho peor. Lo que yo no entiendo, cómo siguen los índices de desempleo. Yo soy un profesional que estoy en la calle, ejerzo como abogado y estoy viendo mucho más desempleo de lo que están diciendo las cifras. Yo creo que esto viene muy duro y es lamentable. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Que Michelle Bachelet, si ella tiene liderazgo, tiene que entender este mensaje que están dando las encuestas, que no es de un mes, como dice el señor ministro hace un rato atrás, que es algo puntual del minuto. No, esto se viene repitiendo hace varios meses y sigue, y sigue, y sigue. Y lo más grave es que está perdiendo un atributo, la presidenta, que es muy importante, la confianza. Y ella todavía puede rectificar, puede tomar el camino correcto y no el camino equivocado como yo creo que lo está tomando. Juan, ¿coincide con que se tomó una vereda equivocada respecto a las reformas? Porque la gente efectivamente está cansada de la desigualdad, está cansada de los abusos, pero ¿eran esas las reformas y la gente votó efectivamente por las reformas? Primero, yo creo que Roberto nos pinta un escenario bastante caótico que no responde a la realidad. Segundo, yo creo que todo país desarrollado de verdad, y es cosa de mirar el mapa mundial, llega a serlo en la medida que tiene áreas como la salud y la educación a un nivel de desarrollo mucho mayor. Lo que precisamente tenemos atrasado en Chile son esos factores y que hay que poner la educación al día de lo que son las demandas de nuestro tiempo, por supuesto no cabe duda. Necesitamos una educación de mayor calidad. Tercero, creo que aquí se están discutiendo reformas que todavía no se empiezan a implementar. Y eso, por lo menos así se desprende de lo que veíamos en las preguntas que hacía la interpeladora la semana pasada. Y por lo tanto es un poco una situación de plantear un escenario hipotético de algo que todavía no se está dando en circunstancia, que aquí lo que claramente se quiere buscar es una educación de mayor calidad. ¿Y se podría haber hecho otro diseño legislativo en que junto con reformas tan, digamos, complejas, fueran saliendo otras que también a la gente le importan? Por ejemplo, el ABP, por nombrar algunas, algo que sí resultara y que la gente viera resultados en la práctica. Perdón, Juan, sí. Vamos a trasladarnos inmediatamente a la moneda. Bueno, Juan, esto es una señal política. Tú estuviste trabajando con la presidenta. ¿Qué podemos entender de esta abrupta decisión de suspender un viaje a Concepción, regresar a Santiago para reunirse y sostener un comité político? Bueno, yo lo único que quiero decir es que esto indudablemente ha generado, aunque era esperable, que era una tendencia que venía en desarrollo, probablemente el hecho de que se conozcan 2 encuestas juntas deja muy claro que hay una tendencia que va en esa dirección y que por lo tanto hay que ver qué se hace y siempre se busca formas de reaccionar frente a esto. Pero yo quería terminar la idea anterior diciéndote que aquí, por otro lado, lo que se está buscando además es una alianza estratégica público-privada que creo que tiene muy buenos interlocutores por el lado empresarial y que están las condiciones para buscar un despegue que indudablemente se ha dificultado con las reformas y que ha generado inquietudes que deben superarse. Pero a mi juicio la presidenta ha sido muy clara en señalar que en este periodo es cuando más se requiere que esa alianza público-privada, que por lo demás ha existido durante los últimos 30 años, se afiance en la perspectiva de lo que ha sido el desarrollo natural que ha tenido Chile en los últimos años. Roberto, ¿tú crees que esta señal de la presidencia es que hay un cambio en la ruta, en el camino, o es solo una reunión política más? Yo creo que el golpe es súper fuerte. Y un golpe que venía hace bastante tiempo dándose y que si no se habían dado cuenta, yo no sé qué asesores tienen. Claramente hace falta este caballero, cosa que conversábamos hace poco rato, la experiencia de él dentro del equipo político de Michelle Bachelet. Claramente hay un problema de conducción política enorme. Es más, ¿por qué se desprestigian estas reformas? Si tú supieras y tú vieras cómo van de mal redactadas y mal pensadas reformas tan importantes como la educación, como la de impuestos. Fíjate que el programa de gobierno, para que lo tengas claro, tenía 5 páginas de reforma tributaria. Terminaron en 200 y tantas.
que eran totalmente distintas, totalmente nuevas, distinto a lo que decía el programa, mal hechas. La reforma tributaria, como se hizo, todavía no la entienden ni los mayores especialistas. Y te quiero decir una cosa que te lo digo en buena. Esto tiene una repercusión en el 70%, en el 80% de la clase de trabajo de Chile, lo que se llama la clase media, brutal. Se está recién partiendo y es súper dramático. Y por lo tanto, si vienen estos resultados y estamos a 8 meses del gobierno, lo que corresponde es que ella, si tiene el liderazgo y tiene la inteligencia, que yo creo que la tiene que hacer un cambio de calle. Se equivocó en la calle, cámbiela. No puede ser que eche a la basura 20 años de gobierno de la Concertación que lo hicieron bien. Y de un día para otro hay que reformar todo. ¿Y qué quedó con los Benninger? ¿Qué quedó con los Patricio Elwin? ¿Qué quedó con todos los grandes ministros que tuvieron, que formaron este país, pero que la presidenta conversaron? Está convencida de las reformas que está haciendo y así lo dejó en claro la semana pasada en la reunión con los empresarios. Dijo, estas son las reformas, se van a hacer, les gusten o no, este es el calendario y este es el programa. Claro, lo dice, pero dice además, yo quiero que haya diálogo. Y tú llegas al Congreso y de diálogo no existe, po. Cero diálogo. No hay ninguna posibilidad. Pasan la planadora completa, oídos sordos a todo lo que se les dice y se les dice en buena onda, en buena fe, porque en el fondo lo que hay que hacer, y toda oposición correcta debe ayudar a que funcione bien el gobierno. Y en este minuto yo creo que no hay nadie contento, y las encuestas lo están diciendo. No hay personas contentas en el lado de ellos, en el lado de centro y en el lado de la derecha. ¿Por qué? Porque hay algo que están haciendo mal. ¿Cuál sería el consejo de Juan Carvajal en la eventualidad que estuviera en el segundo piso? A ver, lo primero que yo creo que hay que clarificar antes de dar el consejo es que creo que aquí hay una discusión falsa que se está desarrollando en casi todos los niveles. Si nosotros tuviéramos claridad, por ejemplo, en que existe una oposición que se opone a la reforma educacional y que dice, no, a mí me parece bien el lucro, mientras el actual gobierno dice, no, no al lucro, mientras, por ejemplo, la oposición dijera, para nosotros no es tan importante fortalecer la educación pública. A la inversa, el actual gobierno diciendo que hay que fortalecer la educación pública, tendríamos probablemente una discusión mucho más fructífera. Yo quiero decir que no siempre se necesita más diálogo por lo demás, pero en realidad creo que frente a estos temas ha habido bastante diálogo, sigue habiéndolo, y quiero recordar por lo demás que el gobierno salió elegido, la presidenta con un 62%, difundiendo y planteando como ejes centrales las reformas que están en desarrollo. ¿Usted cree que la gente votó por las reformas o votó por la presidenta Bachelet? Yo lo decía, la gente nunca entiende la reforma, ninguno de nosotros entiende la reforma en profundidad, pero sí sabe que vienen cambios en esa área. Y yo creo que eso es absolutamente impostergable. Pero hoy día la gente está pidiendo cambios en salud, cambios también, en educación, cambios en delincuencia. El tema de la reforma, digamos, a la Constitución, del cambio a la Constitución, aparece solamente con un 2 o un 3% de apoyo. ¿Cree que fue una estrategia acertada poner, después de este comité político que hubo el pasado lunes, el acento en la nueva Constitución en vez de cosas que efectivamente le lleguen a la gente? A mí, sinceramente, me parece que los acentos principales que hay que poner son los acentos de los cambios sociales. Esa es mi postura y creo que es lo que debería centrar el discurso del gobierno en los próximos meses y años. Es decir, todas las transformaciones que Chile necesita van por ese lado. Eso independientemente que se haga o no se haga un proceso de discusión de la reforma, pero poner en el centro del debate eso, creo que por cierto no es lo principal. Cambio de gabinete. Yo en general, y por razones obvias, por haber ocupado un cargo de mucha confianza, no me pronuncio sobre eso. Conozco a la presidenta, sé que ella piensa mucho y busca bien a las personas cuando quiere hacerlo, y lo que le carga es que le pasen recados por la televisión o por los medios de comunicación. El diseño ideal de un cambio de gabinete, porque siempre hay que hacer ajustes en los equipos y eso no quiere decir ni fracasos ni mucho menos, pero hubiera sido ideal hacerlo en enero después de aprobadas las reformas. ¿Pero se aguantará hasta esa fecha? No sé. Yo creo que esas decisiones generalmente se toman en momentos... Ella ha sido siempre muy sorpresiva para hacer estos cambios, así que yo no apostaría ni en corto ni a largo plazo. Lo que sí creo es que es evidente que esta, como dije, es una mala noticia, pero además una mala noticia para toda la política chilena. Creo que todas las instituciones políticas, los partidos, tienen que preocuparse de que cuando hay tan bajos niveles de aprobación,
quiere decir que en un país como Chile y como todos los países que necesitan de una buena política, hay razones para pensar que hay que cambiar cosas. Hay un hastío de la política, Roberto. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir conversando, analizando esta encuesta, analizando también los presidenciables. Hay presidenciables cercanos aquí a lo que hay en la mesa, pero vamos a seguir analizando también, claro, hay intereses. Vamos a seguir analizando estas cifras que también se siguen analizando, están también planteándolo en el Palacio de Gobierno. Hacemos una muy breve pausa. Bueno, y seguimos analizando los resultados de la encuesta Adimark y CEP dados a conocer este miércoles, que coinciden en la baja en el respaldo ciudadano a la gestión de la presidenta Michelle Bachelet. Seguimos analizando estos datos junto a Juan Carvajal, ex asesor precisamente de La Moneda, y a Roberto Sandón del Instituto Libertad. A los dos seguimos esta conversación que ya habíamos iniciado, que estábamos viendo si se venía o no un cambio de gabinete. Probablemente, nos decía Juan, lo más... A la presidenta no le gusta ser pauteada por los medios de comunicación y tampoco por la contingencia así tan dura como la publicación de una encuesta, pero sin duda que esta encuesta es, como todos dicen, la fotografía del minuto, y es una mala fotografía. Es una mala fotografía también para la oposición. Roberto, ¿cómo se asume eso? Bueno, yo lo que decía en un principio, yo creo que la oposición tiene que rearticularse bien, tiene que formar sus líderes, tiene que enaltecer sus líderes, tiene que estudiar lo que viene para adelante, tiene que reorganizarse los partidos políticos. Yo veo que están muy desorganizados, han salido una serie de movimientos anexos que creo que no le están haciendo bien a la política. Y también hay que pensar cómo se va a enfrentar el futuro, y que yo nunca he visto la discusión, y curiosamente no se ve en los ambientes políticos. Fíjate que si cambian el sistema electoral del sistema binominal a un sistema proporcional, no van a existir pactos, no va a convenir estar en pactos. Y eso nadie lo ha estudiado ni nadie se ha preparado. Si uno analiza los distritos, lo más probable es que todos los partidos tengan listas separadas, como pasa en todos los países, o en la gran mayoría de los países que tienen sistemas proporcionales. Aquí todos siguen hablando que vamos a hacer la coalición, que vamos a ordenar aquí, no ordenan nada, siguen en las mismas. Lo mismo que está pasando en la concertación o en la nueva mayoría, está pasando en este otro lado. Lo que pasa que en la alianza es más difícil porque no está el poder. ¿Y qué pasa con los líderes en la alianza? Porque hemos visto una ausencia de líderes, más allá del expresidente Sebastián Piñera, que aparece también puntero en las encuestas, tu hermano, que también está apareciendo dentro de los presidenciables, pero no hay grandes figuras. Y las figuras que tienen un rechazo tremendo. La carta más rechazada en esta encuesta, en la encuesta CEP, con un 53%, es Evelyn Matei, que durante la semana pasada salió de nuevo al ruedo político para hacer duras críticas de una manera bastante confrontacional. ¿Eso le hace bien al sector? Le hace pésimo. Yo creo que no es la forma de salir en política hablando. Muchas cosas de fondo tiene razón Evelyn Matei, pero a mí me parece que la forma realmente no es la adecuada, y menos a referirse como se refirió a la presidencia de la República. La presidenta de la República, el presidente, la institución del presidente de la República es muy y debe ser siempre honrado. Y a mí me parece que una candidata presidencial, ex candidata presidencial, salga con esa virulencia, a mí me parece que no es correcto. Y además le hace mal al sector que ella dice representar. Eso no lo digo solo yo, sino que lo estuve escuchando a Cecilia Morel, he visto a parlamentarios, he visto que no les pareció bien el tono. Ahora, hay cosas de fondo que tiene razón. Ojalá que todo lo que ella ha dicho no se concrete, porque realmente eso le haría mal al país. Y yo creo que en el caso de Michelle Bachelet puede ser que no haya un cambio de gabinete inmediato, porque por algo se está reuniendo con el comité político. Si no se reuniría con el comité político, si iba a echar a alguno de sus miembros. Roberto, hay un sector de la derecha que quiere que la presidenta Michelle Bachelet le vaya mal. Me lo dijo tu hermano en una entrevista que tuvimos. Yo creo que sí, yo lo he escuchado y me parece pésimo. Yo creo que si le va mal al gobierno de turno, el que sea, le hace mal al país. Y aquí hay mucha gente que necesita de buenos gobiernos, y el país entero necesita de buenos gobiernos. Los ricos, pobres, medianos, etc. A todos nos interesa que le vaya bien a Chile, porque tenemos la roja dentro y porque todos vivimos aquí, queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros mismos, que tengan un mejor futuro, que Chile siga siendo la luz en Sudamérica, y eso se logra con buenos gobiernos. Y por lo tanto, si este gobierno, desde mi punto de vista, equivocó la calle, ojalá que rectifique. Tiene todas las herramientas para que lo rectifique. Y si rectifica y rectifica por la buena calle, lo van a seguir respaldando.
Juan, se dice, y muchos analistas han explicado hoy día o desde el Palacio de la Moneda han salido a decir que esta baja en las encuestas es producto de una situación muy puntual, que fue la falla en los transportes durante el mes de noviembre. ¿Es eso o es más profundo que eso? A ver, yo creo que, como dicen en la prueba de aptitud académica antes, todas las anteriores, porque indudablemente que influye situaciones como las que hemos tenido con alguna frecuencia en el metro, influye la situación económica, influye la incertidumbre que generan los anuncios de reforma, influye los tipos de conducción o diseños estratégicos que se implementan. Pero nadie puede negar que son parte, pero por supuesto que estas encuestas no son el resultado de eso solo. Y entonces, ¿qué nota le pones al equipo de comunicaciones de este gobierno? Sinceramente a mí no me gustaría ponerle nota, especialmente porque son personas y profesionales que están trabajando ahí, pero lo que sí creo es que hay que revisar en profundidad los diseños estratégicos que hay, porque lo que está claro con estas encuestas es que la sintonía entre una ciudadanía que votó abrumadoramente a favor de la presidenta Bachelet y esa misma ciudadanía que hoy día está creciendo en su desaprobación, se ha alejado, está mirando mucho más desde el palco lo que está pasando, y eso indudablemente tiene responsabilidades que hay que asumir y que hay que y miradas que hay que rectificar. Bueno, un cambio está planteándolo ahora, inminentemente. Quiero ir ahora, sí, porque ya nos queda poco tiempo. Es que los cambios, perdona, tienen que ver también con enfoques, con la forma en que se hacen las cosas. Yo creo que eso es muy importante y no me cabe la menor duda que la propia presidenta lo ha dicho. En alguna entrevista dijo, bueno, hay que revisar si estamos comunicando bien o no, si estamos explicando las cosas como corresponde o no. E indudablemente todos estos resultados siempre son una tarea para la casa. Ahora, hay uno de los datos que arroja la encuesta CEP, que en el nivel de aprobación aparecen igualados Michelle Bachelet y Marco Enrique Ominami. ¿Cómo si es que les sorprende? A ver, yo creo que lo que en este periodo de gobierno hemos tenido como una novedad, y lo digo con respecto a todos los gobiernos anteriores después de la dictadura, es que la campaña presidencial ha empezado a meses de iniciado el gobierno. Tenemos gobiernos demasiado cortos en los 4 años, pero eso es una novedad y es un problema. Yo creo que la ubicación que tiene Marco Enrique Ominami está muy relacionado con el rol que está jugando. Él viene de rezago de una campaña presidencial fuerte e indudablemente hay planteamientos que él hace que son concordantes con lo que el gobierno actual está desarrollando en materia de cambio y tiene alternativas que a veces las plantea de una perspectiva más radical, que pueden estar representando a un sector de la ciudadanía. ¿Pero él está fuera de esta nueva mayoría? Sí, pero estamos hablando de contenidos y esos contenidos hay muchos que los comparten. Pero le hace bien estar fuera, parece. No sé, o sea, la encuesta señala que él tiene una buena ubicación. No sé si le hará bien estar fuera en una elección presidencial, que es otra cosa. Ahora, también dentro de lo que es la oposición están las figuras del expresidente Sebastián Piñera y de su hermano Manuel José Sandón, que acaba de asumir, digamos, en este periodo, desde el 11 de marzo, una cupo senatorial. ¿Cómo ve esa candidatura? A ver, yo creo que en política, 3 años antes de una candidatura presidencial, es una locura empezar a estructurarla. Y además, si queda uno solo como candidato presidencial, está listo para que le empiecen a disparar todo. Pero obviamente el caso de mi hermano, lamentablemente es muy cercano para hablar, pero es un fenómeno especial. Es muy raro que una persona de derecha, con la formación de él, con lo que ha hecho, saque un 70% de los votos en Puente Alto, que es la comuna más grande de Chile, la más popular, y una persona de derecha que dice que es de derecha, que defiende la familia, todas las cosas básicas de la derecha, el tipo arrasa en las elecciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? No vaya a ser que ahí hay un fenómeno muy especial que pueda ser importantísimo el día de mañana para hacer o vincularlo con una candidatura presidencial. Pero la yo derecha no veo dura que no vota por Manuel José Sandón. La derecha dura, cuando tenga un candidato único, no va a votar nunca por un candidato a la izquierda. Va a votar por Manuel José Sandón. Candidato único porque Sebastián Piñera no va a ir jamás a primarias, por eso que se mantiene alejado del partido. Yo le voy a decir una cosa que lo pienso profundamente, conociendo a las personas. Sebastián Piñera no se va a enfrentar nunca con mi hermano en una primaria presidencial. Y le voy a explicar por qué. Porque la primaria presidencial vota muy poca gente. Y mi hermano en Puente Alto le mete 250.000 votos de diferencia a Sebastián Piñera solamente en la primaria. Y Sebastián Piñera eso no lo puede remontar en todo Chile. Por lo tanto, Sebastián, conociéndolo, no va a perdedor.
de ninguna manera. Pero no va a primaria, puede ir a primera vuelta. Sí, pero lo que pasa que habría que ver, porque si el sector completo quiere ir a primaria, porque la UDI le puedo asegurar que va a llegar un candidato presidencial. Yo lo he hablado con los dirigentes y ellos van a entrar a primaria, van a entrar con un candidato. RN va a llevar a un candidato, será Andrea Alamán, será Manuel José Osandón, será otro. Y Sebastián Piñera tiene una situación muy compleja. Imagínense lo que significa para Renovación Nacional apoyar a Sebastián Piñera. No es fácil una persona que durante 25 años es militante, sale como presidente de la República, con el voto de todo un partido, con el trabajo de todos nosotros, por los estatutos tiene que renunciar al partido y después termina y no vuelve al partido. Y da un mensaje pésimo a todo el sector y eso significa que la señora Lili Pérez se siente en libertad de irse, los otros diputados, el señor Ginspeter, que era ministro del Interior, todo. A ver, ¿de qué estamos hablando? Para Renovación Nacional no es fácil apoyar a Sebastián Piñera. Y además, dirigentes han ido a rogarle que vuelva al partido. Y les dice, los mira para un lado con desplicencia. ¿Usted cree que es fácil? Yo quisiera ver si eso pasara con Frey, con Elwin, que hubiera pasado con Lago o con Michelle Bachelet. Le puedo asegurar que no estarían contentos. Es muy difícil sanar las heridas dentro de Renovación Nacional, se lo puedo asegurar para Sebastián Piñera. Y no estoy tan seguro que la UDI esté tan dispuesta a apoyarlo absolutamente. Yo creo que prefieren un candidato de ellos. Esa es la impresión que tengo yo. Ahora, si Sebastián Piñera el día de mañana es candidato presidencial, yo lo voy a apoyar con fuerza y lo va a apoyar nuestro sector. Pero en este minuto tiene un camino difícil y usted mira las encuestas del CEP, tiene un rechazo altísimo, muy alto. Bueno, se nos está acabando el tiempo. En la nueva mayoría hay exceso de figuras presidenciables. Hay una oposición que, como estamos viendo, está bastante dividida, bastante complicada, lo que podría haberle hecho la vida muchísimo más fácil a la nueva mayoría, que partió y tiene todavía la mayoría en ambas cámaras del Congreso, pero que sin embargo está en esta situación tan complicada que están reflejando hoy las encuestas. En una palabra, ¿cómo se sale de esto? Y yo les pregunto a los dos y con esto vamos a tener que cerrar esta conversación. Juan. Sí, bueno, yo me salgo de la conversación y discusión presidencial, quiero poner el acento en que algo que decía Roberto lo recojo, que es muy importante. A Chile necesita que los gobiernos tengan éxito, porque eso lo hace bien al país. Chile necesita partidos modernos, adecuados a las demandas y problemáticas que hoy día tenemos, y por lo tanto parto de la base que todos los sectores políticos, más allá de sus pasiones, están interesados en mejorar las cosas, y espero yo que se mejore el diálogo, que haya efectivamente un avance importante en la alianza público-privada y que por lo tanto podamos ayudar en los factores subjetivos que tiene la economía para que ella se estabilice. Roberto. Yo concuerdo con lo que yo dije y que me avala mi compadre aquí, mi amigo, pero yo creo que en el ámbito actual del gobierno yo creo que tiene que hacer una rectificación. Yo creo que tiene que mejorar el nivel, por ejemplo, de los ministros, subsecretarios y niveles medios importantes. Creo que tiene que mejorar. Yo veo que el equipo que tenía Michelle Bachelet hace 4 o 5 años atrás es muy superior al que tiene ahora. Y para qué decir con los equipos que tenía Frey, Patricio Elwin, etcétera. A mí me parece que aquí falta un mejor nivel profesional. Ella tiene que escuchar más a la calle. Y si está equivocada en la calle que escogió, ella tiene la fuerza para poder rectificar esa equivocación. Y yo creo que si lo hace bien, la va a aplaudir Chile entero. Bueno, vamos a ver lo que va a pasar. Van a mejorar. Juan, Roberto, muchísimas gracias por haber estado aquí en CNN conversando, analizando los números y también la contingencia política que nos está convocando. Muchísimas gracias a los dos.